Bienvenido a Historias aburridas para dormir, un espacio donde la curiosidad se acomoda como una manta al final del día. Esta noche quiero invitarte a una idea inquietante pero fascinante. ¿Y si la Tierra fuera una prueba? No una metáfora, sino una prueba real. Como si cada una de nuestras decisiones, luchas y pequeños actos estuvieran siendo observados y evaluados. Quizá diseñada por una inteligencia superior, por dioses olvidados, por civilizaciones extraterrestres, o incluso por nosotros mismos, desde el futuro. Una hipótesis extraña, pero que puede cambiar la manera en que ves tu vida. Antes de seguir, te pregunto, ¿desde dónde me escuchas ahora mismo? ¿Es de día o de noche allá afuera? Esa sensación de estar juntos, aunque separados por miles de kilómetros, ya es una muestra de lo increíble que resulta compartir esta pregunta. Si disfrutas este tipo de reflexiones, considera darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Así ayudas a que esta comunidad siga creciendo. La naturaleza de la prueba. Cuando pensamos en una prueba, solemos imaginar un examen en la escuela, relojes, hojas con casillas y la presión del tiempo. Pero la vida no se parece a eso. La vida evalúa distinto, mide cómo reaccionamos bajo presión, cómo actuamos cuando nadie nos observa, cómo respondemos ante la pérdida o la alegría. Si la Tierra fuera una prueba, ¿cuál sería el propósito? Podría ser medir nuestra capacidad de supervivencia, ver si aprendemos a adaptarnos a climas extremos, enfermedades o desastres naturales. O quizá medir nuestra moralidad, observando cómo tratamos a los demás cuando los recursos son escasos. O incluso nuestra capacidad de cooperación, viendo si podemos trabajar juntos a pesar de diferencias de idioma, religión o cultura. Lo interesante es que muchas tradiciones antiguas ya hablaban de la vida como un examen. Religiones, mitologías y filosofías veían nuestras luchas como pruebas con consecuencias más allá de la muerte. En ese sentido, esta idea no es nueva. Es simplemente mirar con otros ojos algo que la humanidad siempre sospechó. Algunos lo encuentran reconfortante. Si la vida es una prueba, entonces el sufrimiento tiene sentido, porque está ahí para enseñarnos. Otros lo ven inquietante, porque sugiere que siempre estamos bajo observación. Sea como sea, pensar así cambia la forma en que ves tus actos diarios. ¿Tus gestos de amabilidad cuentan como respuestas correctas? ¿Tus errores como fallos inevitables? Quizá lo importante no es solo aprobar, sino el proceso mismo, cómo nos enfrentamos al reto. El planeta como escenario. Imagina que la Tierra fue preparada intencionalmente para albergar esta prueba. Desde la distancia al Sol, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, hasta la inclinación de su eje, que nos regala estaciones equilibradas. Incluso la Luna, tan grande en comparación con nosotros, regula mareas y estabiliza el planeta. ¿Coincidencias? Tal vez. Pero si lo piensas como un experimento, cada detalle parece más bien una variable calibrada. Nuestra atmósfera, mezcla precisa de gases. Nuestro campo magnético, protegiéndonos del viento solar. El agua, que fluye en los tres estados, sólido, líquido y gas, manteniendo un ciclo que sostiene la vida. Todo esto puede verse como condiciones iniciales de un examen. Un entorno diseñado para dar oportunidades, pero también para presentar dificultades. Incluso los desastres, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, encajan en esta idea. Traen sufrimiento, sí, pero también obligan a adaptarnos, a cooperar y a innovar. Un mundo demasiado fácil no enseñaría nada. Uno imposible no permitiría sobrevivir. El equilibrio justo parece, sospechosamente intencional. Las reglas del juego. En toda prueba hay reglas, aunque no siempre estén escritas. En la Tierra, algunas son universales. El tiempo avanza y no se detiene. Cada decisión bloquea el camino detrás y abre otro. Somos vulnerables, necesitamos alimento, agua, descanso. El dolor y la pérdida existen, y nos fuerzan a aprender, a empatizar y a cambiar. Otras reglas son sociales, leyes, costumbres, expectativas. Cambian según el lugar, pero igual condicionan lo que hacemos. Y luego están las reglas invisibles, la escasez de recursos, la suerte que a veces parece azar y a veces destino.
Lo curioso es que estas reglas no son iguales para todos. Algunos nacen en riqueza, otros en pobreza. Algunos con salud, otros con enfermedades. Desde un punto de vista de prueba, esa diversidad de condiciones iniciales tiene sentido. Se ponen a prueba diferentes variables, diferentes respuestas humanas. Y lo más desconcertante, no tenemos un libro de reglas oficial. Aprendemos sobre la marcha, improvisando, probando. Tal vez ahí está la clave. Lo importante no es seguir una guía perfecta, sino mostrar cómo actuamos sin conocerla. La moralidad en los mitos. Antes de la ciencia, las culturas ya hablaban de pruebas. En Egipto, el corazón se pesaba frente a la pluma de Maat para decidir el destino del alma. En Grecia, Platón veía la vida como un campo de entrenamiento del espíritu. En China, el confucianismo medía el carácter por el deber cumplido en familia y comunidad. En casi todas partes, la vida era un examen. De fe, de virtud, de equilibrio con la naturaleza. Y las recompensas variaban. Cielo, reencarnación, paz eterna. ¿Es posible que estas ideas fueran un eco de la misma intuición universal? ¿O parte del diseño mismo de la prueba, insertando la idea en nuestras culturas para guiarnos? Lo curioso es que muchas de estas visiones combinaban lo individual y lo colectivo. No era solo tu alma la que se evaluaba, sino tu papel en la comunidad. Algo muy parecido a lo que enfrentamos hoy como humanidad. No basta con sobrevivir solos, necesitamos aprender a convivir, a cooperar, a no autodestruirnos. ¿Quién nos observa? Si la vida es una prueba, surge inevitablemente la pregunta: ¿quién la administra? A lo largo de la historia, las culturas han dado diferentes respuestas. Algunas hablaron de dioses que vigilaban cada acción, otras de espíritus o ancestros, y hoy la ciencia ficción plantea la posibilidad de extraterrestres o incluso humanos del futuro. Lo más desconcertante es que, si alguien observa, lo hace en silencio. No se ha presentado públicamente, no ha escrito las reglas en piedra para todos, no ha dado un mensaje universal. Y quizá esa ausencia sea deliberada. Cualquier prueba pierde valor si el participante sabe exactamente qué se está evaluando. El misterio podría ser parte del examen. Los posibles observadores se dividen en varias categorías. La más antigua es lo divino, un creador o una inteligencia superior que guía los destinos. Para quienes creen en esta idea, no hay nada inquietante en ser observados. Al contrario, resulta reconfortante pensar que cada acto tiene un propósito y que ningún gesto de bondad o error queda sin registro. Otra posibilidad es la extraterrestre. Una civilización avanzada podría estar estudiándonos como nosotros estudiamos a los animales en su hábitat. Tal vez la Tierra sea un laboratorio a largo plazo, un entorno controlado donde observan cómo una especie inteligente se organiza, coopera y enfrenta sus propias contradicciones. Existe también la hipótesis de los humanos del futuro. Si algún día se domina el viaje en el tiempo o la simulación de realidades, es posible que nuestros descendientes hayan reconstruido este periodo para observar cómo actuábamos en los momentos decisivos. Bajo esa lógica, nuestra vida sería parte de un registro histórico recreado, una especie de clase viviente para los que vienen después. Y finalmente está la hipótesis de la simulación. La idea de que el mundo entero no sea más que un entorno generado por computadora, manejado por inteligencias externas. En ese caso, no estaríamos hablando de observadores distantes, sino de arquitectos que controlan hasta las leyes de la física. En cualquiera de estos escenarios, la discreción parece clave. A lo largo de la historia, ha habido relatos de señales, visiones, luces extrañas, fenómenos imposibles de explicar del todo. Para algunos son pruebas de la presencia de los observadores, para otros, simples ilusiones o coincidencias. Esa ambigüedad es perfecta para mantener la duda. Unos creerán, otros negarán, y en ese contraste se revelan reacciones valiosas para quien observa. Aquí conviene hacer una pausa. Si este tema despierta tu curiosidad, si disfrutas explorando estas posibilidades, suscribirte a este canal es una forma sencilla de apoyar el proyecto y asegurarte de no perderte la continuación de estas reflexiones. La evolución de la prueba. Si alguien nos observa, lo hace desde hace miles de años. La prueba no sería estática, sino dinámica.
Lo que comenzó con pequeños grupos cazadores se convirtió en aldeas, luego en ciudades, después en civilizaciones globales. Cada etapa introduce nuevos retos y nuevas preguntas. Un grupo pequeño pone a prueba la cooperación básica y la supervivencia inmediata. Una ciudad exige reglas, leyes, acuerdos entre desconocidos. Un imperio introduce el desafío del poder concentrado y el peligro de la corrupción. Y hoy, con la interconexión global, enfrentamos problemas que abarcan a toda la especie. La civilización es en sí misma un instrumento de prueba. Nos obliga a coordinar millones de vidas, a enfrentar tensiones entre la libertad individual y el bien colectivo, a administrar recursos limitados para poblaciones cada vez mayores. También nos brinda oportunidades de crear, de innovar, de compartir conocimiento. Los sistemas que construimos se convierten en sujetos de observación. Gobiernos, religiones, economías, instituciones educativas o científicas funcionan como experimentos a gran escala. Algunos sobreviven siglos, otros colapsan. Cada éxito y cada fracaso deja lecciones sobre cómo los seres humanos se organizan. Si la prueba busca medir nuestra capacidad de cooperación a gran escala, la historia ofrece ejemplos mixtos. Hemos creado maravillas colectivas, como los grandes descubrimientos científicos o proyectos internacionales de colaboración. Pero también hemos generado guerras, desigualdad y destrucción. Quizá precisamente esa dualidad sea lo que más interesa a quien observa. Ver hasta dónde llega nuestra capacidad de equilibrio. El cambio es otra constante de la prueba. Ninguna sociedad se mantiene inmóvil. Nuevas ideas y tecnologías transforman estructuras enteras. Algunas civilizaciones se adaptan, otras se resisten y desaparecen. Desde fuera, esto puede verse como una prueba de estrés a largo plazo. Cada generación recibe un sistema heredado y lo transforma, para bien o para mal. Hoy vivimos en un punto único, la interdependencia global. Una decisión en un país puede alterar la economía, el clima o la política de todo el planeta. Nunca antes la humanidad estuvo tan conectada. Si la prueba consiste en medir si podemos sobrevivir y prosperar juntos, esta podría ser la etapa final y decisiva. La moralidad del sufrimiento. Si la civilización es el aula, el sufrimiento parece ser una de las lecciones principales. Está presente en todas partes: enfermedades, guerras, pérdidas personales, soledad, injusticias. No se reparte de forma equitativa ni sigue una lógica clara. Y sin embargo, aparece en todas las vidas. Si la Tierra fuera una prueba, el sufrimiento no sería un error, sino una herramienta de evaluación. No se trataría de cuánto dolor soportamos, sino de cómo respondemos a él. El mismo evento puede hundir a una persona en la desesperanza o impulsar a otra a descubrir nuevas fuerzas. El contraste entre ambas reacciones podría ser lo que realmente interesa observar. Lo perturbador de esta hipótesis es que sugiere que el sufrimiento no está destinado a desaparecer por completo. Cada generación lucha por reducirlo, y de hecho se logran avances. Menos pobreza extrema, más acceso a medicina, más oportunidades educativas. Pero siempre surgen nuevos problemas. Quizá la constancia del sufrimiento sea parte del diseño, porque sin él no habría forma de medir empatía, resiliencia o solidaridad. El sufrimiento revela también la moralidad de las sociedades. Una crisis muestra si un gobierno protege a los más débiles o a los más poderosos, si una comunidad se une o se fragmenta, si la cooperación triunfa sobre el egoísmo. Desde la perspectiva de un observador, estas respuestas colectivas serían tan reveladoras como las individuales. En lo personal, el sufrimiento obliga a elegir una perspectiva. ¿Se interpreta como castigo, como enseñanza, como azar? Esa interpretación puede marcar el rumbo de una vida entera. Tal vez la verdadera pregunta de la prueba no sea si sufrimos, sino qué hacemos con ese sufrimiento. El aprendizaje oculto. Si la vida es una prueba, entonces cada experiencia, incluso la más cotidiana, podría estar diseñada para enseñarnos algo. El tráfico que nos desespera, la pérdida que nos quiebra, la alegría inesperada que nos ilumina. Todo puede interpretarse como una pregunta del examen. Lo importante no sería solo el resultado, sino la forma en que reaccionamos.
Algunas personas atraviesan la vida sin detenerse a reflexionar en ello. Para otras, en cambio, las coincidencias, los encuentros fortuitos o los giros inesperados parecen demasiado precisos como para ser casualidad. La idea de que todo está conectado, de que nada ocurre por azar, se convierte entonces en un marco que da sentido incluso al caos. La historia de la humanidad ofrece muchos ejemplos de este aprendizaje oculto. Grandes catástrofes han impulsado avances científicos, nuevas formas de organización social o movimientos de solidaridad. Lo que a primera vista parece solo destrucción, con el tiempo revela también semillas de crecimiento. De la misma manera, a nivel individual, las crisis suelen abrir puertas que no se habrían imaginado antes. El dolor obliga a reinventarse, a buscar nuevos caminos, a desarrollar capacidades que permanecían dormidas. Quizá esa sea la verdadera lección, no evitar la dificultad, sino descubrir quiénes somos cuando la enfrentamos. El papel de la memoria y la historia. Una prueba no se mide solo en lo que hacemos hoy, sino también en lo que recordamos y transmitimos. La memoria colectiva es un componente esencial de la humanidad. Las historias que contamos, las tradiciones que mantenemos, los errores que tratamos de no repetir. Todo forma parte de una evaluación que trasciende generaciones. Las civilizaciones que olvidan sus fracasos suelen repetirlos. Las que aprenden de ellos logran avanzar. En ese sentido, la historia funciona como un registro de respuestas previas del examen. No siempre las interpretamos igual, pero están ahí para mostrarnos patrones. Es posible que esa memoria misma sea parte de la prueba. ¿Somos capaces de reconocer nuestras tendencias destructivas? ¿Podemos corregirlas antes de que nos lleven al colapso? Cada vez que una sociedad enfrenta la tentación de la violencia, la explotación o el abuso del poder, revive preguntas que ya fueron respondidas antes en otros tiempos. La diferencia está en si aprendemos de las lecciones pasadas o si las ignoramos. La escritura, el arte y ahora la tecnología digital han multiplicado la capacidad de registrar y transmitir experiencias. Desde fuera, podría interpretarse como un mecanismo de retroalimentación, una especie de cuaderno de apuntes colectivo donde la humanidad anota sus aciertos y errores. La búsqueda de sentido. En todas las culturas, en todos los tiempos, los seres humanos han buscado sentido. Religiones, filosofías, movimientos sociales, incluso proyectos personales, todos son intentos de responder la misma pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Si la Tierra es una prueba, esa misma búsqueda sería parte del examen. No basta con sobrevivir. Necesitamos interpretar lo que nos pasa, darle un marco. La manera en que llenamos ese vacío revela mucho sobre nosotros. Algunos encuentran respuestas en lo espiritual, otros en lo científico, otros en lo artístico. Cada uno proyecta un modo de comprender el mundo. Lo interesante es que, pese a las diferencias, hay constantes. La idea de que la vida es un viaje, de que cada obstáculo enseña, de que las acciones tienen consecuencias. Incluso en sistemas de pensamiento alejados entre sí, esos elementos se repiten. Quizás sea porque forman parte de la estructura de la prueba, como preguntas que se formulan de distintas maneras pero apuntan a la misma lección central. Aquí me detengo un momento para recordarte algo importante. Si este tipo de exploración resuena contigo, suscribirte al canal te permite seguir acompañándonos en esta búsqueda. Cada nuevo video es otra pieza de este rompecabezas y juntos podemos seguir haciéndonos las preguntas que más importan. El papel de la elección. Una característica esencial de cualquier prueba es que obliga a tomar decisiones. Y la vida está hecha de elecciones constantes. Algunas parecen pequeñas, qué camino tomar, a quién saludar, qué palabras decir, pero pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. Otras son enormes. Elegir una carrera, formar una familia, iniciar o no una guerra. Si todo es parte de un examen, entonces lo que cuenta no es solo el resultado, sino el proceso de decidir. ¿Actuamos por miedo o por confianza? ¿Elegimos lo que es más fácil o lo que creemos correcto? ¿Nos dejamos guiar por la inercia o ejercemos nuestra libertad con conciencia? La posibilidad del error es lo que da valor a la elección. Sin riesgo, no hay prueba. Y sin libertad, no habría mérito en acertar. Eso convierte cada decisión,
por pequeña que parezca, en un registro valioso para quien observa. Algunas tradiciones religiosas ya expresaban esta idea. El libre albedrío no es solo un don, es también una responsabilidad. Significa que nuestras acciones importan, que no somos marionetas. Desde la perspectiva de la prueba, esa libertad sería el componente esencial, el margen donde mostramos quiénes somos realmente. El fin de la prueba. Toda evaluación tiene un final, y la vida misma lo tiene. La muerte es el límite absoluto, la frontera que nadie puede evitar. En muchas culturas se la interpreta como el momento de la revisión, cuando se determina si se ha aprobado o no. Pero también podría entenderse de otra forma. Tal vez la prueba no termina en lo individual, sino en lo colectivo. Tal vez la humanidad en su conjunto es la que será evaluada, y la vida de cada persona es solo una pequeña contribución a ese gran resultado. Si fuera así, aún no sabemos en qué punto del examen estamos. ¿Estamos apenas comenzando? ¿Ya cerca del final? ¿O repitiendo una prueba que otras civilizaciones, quizá anteriores, no lograron superar? La fragilidad del equilibrio. Cuando pensamos en la Tierra como una prueba, lo primero que destaca es lo delicado de su equilibrio. Una ligera variación en la atmósfera, un cambio en la órbita, un error en el ciclo del agua, y la vida tal como la conocemos desaparecería. Esa fragilidad puede interpretarse como parte del diseño del examen. No estamos en un paraíso perfecto, ni en un infierno imposible, sino en un punto intermedio que exige adaptación constante. Los desastres naturales son un ejemplo claro. Terremotos, erupciones, huracanes, incendios forestales. A primera vista parecen accidentes, pero bajo esta hipótesis serían desafíos deliberados. No ocurren con tanta frecuencia como para aniquilar a la especie, pero sí lo suficiente para recordarnos que nunca estamos del todo seguros. Nos obligan a innovar, a organizarnos y a valorar la cooperación. La vida humana entera se sostiene sobre un sistema frágil. Desde la agricultura hasta la tecnología, desde la política hasta la economía, todo depende de equilibrios que pueden romperse con facilidad. Tal vez esa vulnerabilidad no sea un defecto, sino la esencia de la prueba. Descubrir cómo actuamos cuando la estabilidad nunca está garantizada. La cooperación y el conflicto. Uno de los puntos más reveladores de la historia es cómo el ser humano se mueve entre la cooperación y el conflicto. Hemos sido capaces de construir ciudades, desarrollar ciencia, crear arte, pero también de iniciar guerras devastadoras. Esa tensión parece ser uno de los ejes centrales de la prueba. El reto no consiste solo en sobrevivir como individuos, sino en aprender a convivir en sociedades complejas. Cada vez que un grupo elige colaborar en lugar de destruirse, muestra un camino posible. Cada vez que opta por la violencia, enseña una lección diferente. Desde esta perspectiva, los grandes hitos de la historia, el fin de la esclavitud, la expansión de los derechos, los avances en salud y educación, podrían verse como respuestas colectivas positivas. Mientras que las guerras mundiales, los genocidios y la explotación de los recursos muestran el lado contrario. Lo que interesa no es un único resultado, sino la gama de respuestas. Cómo reaccionamos ante la escasez, la abundancia, la desigualdad o la oportunidad. En ese contraste podría residir el verdadero propósito de la prueba. La tecnología como examen. En los últimos siglos, la humanidad ha creado herramientas con un poder nunca antes visto. La tecnología nos permite curar enfermedades, comunicarnos a distancia, explorar el espacio. Pero también ha producido armas capaces de destruirnos y sistemas que agotan el planeta. Cada invención trae consigo una nueva pregunta. ¿Usaremos este poder para el beneficio común o para la destrucción? La imprenta permitió difundir conocimiento, pero también propaganda. La energía nuclear ofrece electricidad limpia, pero también bombas devastadoras. La inteligencia artificial promete eficiencia, pero despierta temores éticos. Si la Tierra es una prueba, la tecnología es uno de sus módulos más exigentes. Es un espejo que revela nuestras prioridades y nuestra capacidad de control. La pregunta no es solo qué inventamos, sino cómo lo utilizamos. El papel de la fe y la duda. Otra constante humana es la necesidad de creer. Religiones,
Filosofías y hasta ideologías políticas cumplen esa función, dar un marco de sentido. Pero junto a la fe, siempre está la duda. Y quizá ese sea el punto. Un examen sin incertidumbre no tiene valor. Si supiéramos con certeza que existe después de la muerte, si tuviéramos pruebas claras de quien nos observa, la vida perdería parte de su carácter de prueba. La ambigüedad mantiene abierta la posibilidad de distintas respuestas, y en ella se mide quiénes somos. La fe da esperanza y dirección. La duda obliga a pensar, a cuestionar, a buscar por cuenta propia. Entre ambas se mueve la experiencia humana, y en ese movimiento se revelan tanto la fortaleza como la fragilidad de nuestra especie. Aprovecho aquí para recordarte algo sencillo pero importante. Si este viaje de ideas te resulta valioso, suscribirte al canal es la mejor manera de apoyar para que podamos seguir explorando juntos. Así cada nuevo capítulo de esta reflexión llegará a ti sin que lo busques. El valor de lo pequeño. Cuando pensamos en la prueba, solemos imaginar grandes preguntas, guerras, civilizaciones, descubrimientos. Pero quizás lo más importante esté en lo pequeño. Un gesto de bondad, una mentira, una promesa cumplida, una palabra de aliento. Cada día está lleno de elecciones mínimas que, acumuladas, definen quiénes somos. Si alguien observa, quizá preste tanta atención a la forma en que tratamos a un extraño como a la manera en que manejamos un conflicto internacional. La vida diaria está llena de oportunidades de mostrar empatía, paciencia, compasión o egoísmo. No necesitamos esperar a los grandes momentos para ser puestos a prueba. Cada instante lo es. Y lo fascinante es que rara vez somos conscientes de cuánto pueden pesar esas pequeñas elecciones. La mirada hacia el futuro. Si la Tierra es una prueba, entonces el futuro es la parte más incierta del examen. Hemos llegado a un punto en el que tenemos los medios para prosperar como nunca antes, pero también la capacidad de autodestruirnos. La humanidad se encuentra frente a dilemas cruciales: el cambio climático, la desigualdad, la inteligencia artificial, la exploración espacial. Cada una de estas cuestiones es un reto que nos obliga a decidir colectivamente qué rumbo queremos tomar. ¿Optaremos por la cooperación global o por la competencia feroz? ¿Encontraremos equilibrio con el planeta o lo agotaremos sin remedio? ¿Usaremos la tecnología como herramienta de bienestar o como arma de control? Desde la perspectiva de la prueba, estos dilemas finales pueden ser los que definan si la humanidad aprueba o no. El desenlace no está escrito. Depende de millones de elecciones individuales que se entrelazan hasta formar un destino común. El silencio de los observadores. Si de verdad hay alguien observando, su silencio puede ser la clave más reveladora. Quizá no intervienen porque la prueba perdería valor si lo hicieran. Como en cualquier examen, el profesor no dicta las respuestas durante la evaluación. Solo observa, toma nota y espera a ver qué aprendemos por nuestra cuenta. Ese silencio puede ser frustrante. Nos deja solos frente a nuestras dudas, frente al sufrimiento y la incertidumbre. Pero también es un espacio de libertad. Nos da la oportunidad de ser los autores de nuestra propia historia, de decidir sin guías absolutas, de mostrar quiénes somos sin instrucciones previas. La posibilidad de la trascendencia. Una de las preguntas más profundas es qué ocurre después de la muerte. Si la vida es una prueba, entonces la muerte podría ser el momento de revisión, el instante en el que se revela qué significó todo. O quizás no haya un más allá individual, y la verdadera trascendencia esté en lo colectivo, en lo que dejamos, en las huellas que formamos en la historia y en quienes vienen después. La trascendencia también puede entenderse como un legado de valores, de conocimiento, de gestos que inspiran. Incluso si no hay premio ni castigo final, lo que hacemos aquí tiene un eco. Cambia la vida de otros, transforma comunidades, altera el rumbo de generaciones. La prueba y la libertad. La idea de la prueba puede sonar opresiva, como si estuviéramos siendo vigilados constantemente. Pero también puede verse como un reconocimiento de nuestra libertad. La evaluación solo tiene sentido si nuestras elecciones son reales, si tenemos la capacidad de equivocarnos, de cambiar de rumbo, de sorprender. En esa libertad reside el misterio de la humanidad. Somos capaces de lo peor y de lo mejor.
Podemos destruir en segundos lo que tardó siglos en construirse, pero también podemos crear belleza, compasión y conocimiento que trascienden fronteras. La prueba, en última instancia, revela ese potencial. El cierre del examen. Nadie sabe cómo ni cuándo terminará esta prueba. Tal vez llegue con un acontecimiento global, tal vez con la desaparición de la especie, tal vez con una transformación que aún no imaginamos. Lo único seguro es que cada generación escribe una parte del resultado. Lo que hagamos hoy importa, no solo para quienes vivimos ahora, sino para quienes vendrán. Cada gesto, cada elección, cada innovación forma parte de un registro que quizás esté siendo evaluado. O tal vez simplemente sea el camino que nos lleva a descubrir quiénes somos en realidad. Y tal vez esa sea la mayor lección. No importa si hay observadores, no importa si estamos en un experimento. Lo que importa es que actuemos como si nuestra vida tuviera sentido, como si cada acto fuera relevante, como si cada día contara. Porque, al final, lo hace. Ciencia y conocimiento como brújula. Si la Tierra es una prueba, entonces el conocimiento científico es una de nuestras herramientas más poderosas para comprenderla. Desde el momento en que el ser humano levantó la vista al cielo y empezó a preguntarse por el movimiento de las estrellas, la ciencia se convirtió en un medio para descifrar las reglas del examen. El fuego, la rueda, la agricultura, la escritura. Cada avance amplió el campo de lo posible y nos permitió sobrevivir mejor. Pero el conocimiento no es neutral. También plantea dilemas éticos. La pólvora podía servir para cazar o para guerrear. La electricidad podía iluminar hogares o alimentar armas. Hoy lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, la biotecnología o la energía nuclear. Si alguien nos observa, quizá no solo le interese que descubrimos, sino cómo usamos lo que aprendemos. La ciencia nos da poder, pero es nuestra moralidad la que decide la dirección de ese poder. Esa tensión entre saber y responsabilidad es uno de los temas centrales del examen. El vínculo con la naturaleza. Durante mucho tiempo la humanidad se vio a sí misma como separada de la naturaleza. Dominarla parecía ser el objetivo. Talar bosques, desviar ríos, explotar minerales. Pero poco a poco hemos descubierto que ese dominio es una ilusión. Somos parte de la naturaleza y dependemos de ella más de lo que creemos. El cambio climático es la prueba más evidente de ese vínculo. Nuestro modo de vida ha alterado el equilibrio del planeta hasta poner en riesgo nuestra propia supervivencia. En este contexto, la pregunta es clara. ¿Seremos capaces de corregir nuestro rumbo y encontrar una relación de equilibrio con el entorno, o fallaremos en esta parte del examen? Muchas culturas antiguas ya intuían esta conexión. Los pueblos originarios de América hablaban del respeto a la tierra como una obligación sagrada. En Asia, filosofías como el taoísmo resaltaban la armonía con el flujo natural. Incluso en Occidente, la tradición de los monasterios enseñaba la importancia de trabajar la tierra con cuidado. Tal vez, el reto actual no sea inventar nuevas respuestas, sino recordar las que ya sabíamos. El arte como respuesta. Más allá de la ciencia y la supervivencia, los seres humanos creamos arte. Pinturas, música, poesía, cine, danza. El arte no nos da alimento ni nos protege de la intemperie, pero nos conecta con algo esencial. ¿Por qué un examen incluiría la capacidad de crear belleza? Quizá porque revela un aspecto único de nuestra especie, la necesidad de dar forma a lo invisible. El arte funciona como un espejo. Refleja nuestras emociones, nuestras dudas, nuestras esperanzas. También como un puente, une a personas de diferentes culturas y tiempos. Una canción compuesta hace siglos aún puede emocionar hoy. Esa capacidad de resonar más allá de lo inmediato es un testimonio de nuestra profundidad. Si la prueba busca medir algo más que la mera supervivencia, el arte es una de las respuestas más elocuentes. Dice que no nos conformamos con existir. Necesitamos comprender, expresar y trascender. Escenarios de futuro. La prueba también puede plantearse en términos de escenarios posibles.
Uno de ellos es el colapso. La humanidad no logra superar sus divisiones, destruye el planeta y se extingue. Desde fuera, este resultado sería un registro valioso, aunque trágico, mostraría los límites de nuestra especie. Otro escenario es la estasis. Sobrevivimos, pero sin grandes avances. Nos mantenemos en un equilibrio precario, evitando la destrucción pero sin lograr una verdadera transformación. Una especie que sobrevive, pero sin desplegar su máximo potencial. Y finalmente, está el escenario de la trascendencia. La humanidad aprende a cooperar a nivel global, resuelve sus principales dilemas y da un salto hacia adelante, ya sea explorando el espacio, alcanzando nuevas formas de conciencia o creando sociedades más justas y sostenibles. Si la prueba tiene un sentido positivo, este escenario podría ser el objetivo. Pero incluso si no lo es, la posibilidad de alcanzarlo depende solo de nuestras elecciones. El individuo y lo colectivo. Una de las tensiones centrales de la vida es la relación entre lo individual y lo colectivo. Cada persona vive su propio examen, sus miedos, sus alegrías, sus decisiones. Pero al mismo tiempo, cada acto influye en la comunidad. Una elección individual puede desencadenar consecuencias globales. La historia lo demuestra. Un descubrimiento aislado, una idea revolucionaria, un gesto de valentía han cambiado el rumbo de la humanidad. Al mismo tiempo, la indiferencia, la pasividad o la complicidad silenciosa han permitido grandes injusticias. Si la vida es una prueba, entonces se evalúa tanto cómo vivimos nuestra experiencia personal como cómo nos relacionamos con los demás. Esa dualidad es lo que hace a la humanidad tan compleja. No somos solo individuos aislados, pero tampoco una masa uniforme. La prueba consiste en mantener ese equilibrio, crecer personalmente mientras contribuimos al bienestar colectivo. El sentido de lo inexplicable. Hay cosas que la ciencia aún no puede explicar y quizá nunca pueda. Experiencias de intuición, coincidencias extrañas, momentos en los que sentimos que todo encaja como si alguien lo hubiera planeado. Para algunos son simples ilusiones, para otros son pruebas de un orden superior. En el marco de la prueba, lo inexplicable cumple una función clara: mantener abierta la pregunta. Si todo estuviera resuelto, no habría espacio para la duda ni para la fe. Lo desconocido nos obliga a seguir buscando, a no conformarnos, a mantener viva la curiosidad. Tal vez el examen no consista en encontrar todas las respuestas, sino en aprender a convivir con las preguntas. En aceptar que la incertidumbre forma parte de la experiencia humana y que, aun en medio de ella, seguimos adelante. Epílogo. Imagina por un momento que todo lo que has vivido hasta hoy es parte de un examen mayor. Tus errores, tus logros, tus silencios y tus palabras han sido anotados en algún registro invisible. Quizá nunca sepas la calificación, pero cada decisión que tomas contribuye a ese resultado. La pregunta entonces no es si estamos en una prueba, sino cómo elegir vivir bajo esa posibilidad. ¿Actuarías con más responsabilidad si supieras que todo cuenta? ¿Serías más compasivo si creyeras que alguien observa cada gesto? ¿O simplemente vivirías igual, confiando en que el sentido está en el propio acto, no en la evaluación? Tal vez la verdadera lección es esta. Aunque no tengamos certeza de quién observa, lo que hagamos importa. Importa para quienes nos rodean, para quienes vendrán después y para nosotros mismos. Si este viaje de ideas te ha acompañado, te invito una última vez a suscribirte al canal. Así podremos seguir explorando juntos lo que significa ser humanos en medio de este misterioso examen llamado vida. Despedida. Has llegado hasta aquí, lo cual ya dice mucho. No todos se detienen a reflexionar sobre estas preguntas, y menos aún a acompañar una exploración tan larga. Eso en sí mismo es una muestra de que la curiosidad y la búsqueda de sentido siguen vivas en nuestra especie. Si este viaje de ideas te resultó interesante, te invito a suscribirte al canal. Es la manera más directa de apoyar este espacio y de asegurarte de que seguiremos explorando juntos las preguntas que definen quiénes somos. Cada nueva reflexión será otra pieza de este rompecabezas compartido.
Gracias por tu tiempo y por tu atención. La prueba continúa, en tu vida y en la mía. Y quizás, solo quizás, en los ojos de alguien que observa desde más allá del misterio.